Vamos a continuar nuestro curso de Fundamentos de Electrónica y ya estamos hablando de los circuitos digitales. En esta ocasión vamos a hablar de la representación de números. A continuar, porque ya anteriormente habíamos tenido una discusión preliminar, también anteriormente habíamos visto los enteros sin signo. En esta ocasión, en este video, vamos a hablar de los enteros con signo y también de los números reales en la convención de punto fijo exclusivamente. Empecemos con los enteros con signo. Estos se pueden representar de diferentes maneras y nosotros solamente vamos a trabajar la convención de complementos binarios porque es la más popular y tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las características de esta convención? Primero, el número de bits está determinado y todas las palabras tienen que tener el mismo número de bits. El rango que manejamos va de negativo 2 a la n-1 hasta 2 a la n-1 menos 1. La razón de ese exponente es que recuerden ustedes que hay 2 a la n palabras diferentes y la mitad están siendo dedicadas a los números negativos. Queremos mantener la compatibilidad, es decir, tanto 0 como los positivos los vamos a representar igual que los representábamos anteriormente en el caso binario normal o en el caso sin signo. Esto es similar a cuando ustedes aprendieron los números negativos, no por eso perdieron lo que ya conocían de los números positivos. En cuanto a la razón por la que se llama convención de complementos, es que la representación de un número y de su negativo son esas dos palabras van a ser complementarias en forma binaria. Sabemos que el caso de 1 seguido de los ceros no tiene complemento, es decir, es por sí mismo complemento. Por lo tanto, le asignamos un número, en este caso el negativo 2 a la n-1, y no existe positivo 2 a la n-1. Bien, ustedes en el rango llegamos hasta un número anterior a ese positivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de intervalos. Con 4 bits vamos de negativo 2 a la 3 hasta 2 a la 3 menos 1, es decir, de menos 8 a 7. Con 8 bits vamos de negativo 2 a la 7 hasta 2 a la 7 menos 1, es decir, negativo 128 a positivo 127. 16 bits desde negativo 32.768 hasta positivo 32.767. 4 bits es un caso que se utiliza para varias aplicaciones. 8 bits y 16 bits, como ustedes ven, ya nos dan un margen bastante grande de aplicaciones. Pero si es necesario podemos subir a 32 bits, negativo 2 a la 31, que viene siendo 2.147.403.608. Desde negativo ese número hasta positivo 2.147.403.607. Lo cual ya nos da suficientes números para trabajar la mayoría de las aplicaciones. Consideren ustedes, por ejemplo, que la tecnología moderna utiliza muchas veces 64 bits. Vamos a dar un ejemplo de generación utilizando 4 bits. Vean ustedes, el intervalo dijimos que era de negativo 8 a positivo 7. Por compatibilidad sabemos que del 0 al 7 son las mismas representaciones que teníamos en binario normal para enteros sin signo, es decir, los que tenemos aquí del 0 al 7, que son los que ya teníamos anteriormente. De menos 1 a menos 7 vamos a tener los complementarios de 0, 0, 0, 1, recuerden ustedes, del 1 menos significativo, todo lo que está a la izquierda lo vamos a cambiar y así tenemos el menos 1, el menos 2 hasta llegar al menos 7.
Finalmente, el 1000 va a representar a negativo 8 y ahí tenemos los 16 enteros con signo que podemos representar utilizando 4 bits. Como habrán ustedes notado en la generación anterior, todos los números negativos tenían el signo, el bit más significativo como 1. Eso nos lleva a nosotros a definir al bit del signo como el bit más significativo de la palabra, que es 1 cuando el número es negativo y 0 cuando es no negativo, o sea, 0 o positivo. Recuerden ustedes, esta definición se aplica solamente cuando estamos hablando de números con signo. Y esto nos lleva a un teorema que estoy enunciando sin demostración. Si una palabra con n bits representa al entero con signo X y queremos aumentar el número de bits, entonces nosotros extendemos el signo cuantas veces sea necesario. Por ejemplo, el menos 5, el signo es 1, 0, 1, es negativo, 1, 0, 1, 1. Lo extendemos a 7 bits agregando 3 unos a la izquierda. El más 5 que tiene el bit del signo 0 por ser positivo, agregamos ceros a la izquierda. Vamos ahora a hablar de las operaciones. En particular vamos a hablar de la operación de suma primeramente. Vamos a hablar solamente de la suma y la resta. Se procede con las mismas reglas que en el caso binario normal, lo cual tiene la ventaja de que podemos usar el mismo hardware. Eso sí, el resultado se limita al número de bits que estamos trabajando, no incluye el acarreo. Si el resultado no tiene sentido, decimos que hay desborde, overflow. Y eso en cierta forma depende del usuario, pero hablaremos después de eso. Y en el caso de la suma, el desborde sucede cuando sumamos dos números del mismo signo, pero el resultado nos da uno del signo opuesto. Vamos a poner un ejemplo de suma sencillo. 3 más 2, ahí lo tenemos, 0, 0, 1, 1, más el 2 nos da el 5 positivo, no hay problema. Negativo 3 más negativo 5, a la hora de sumarlo y a la hora de limitarnos a los 4 bits menos significativo, porque estamos hablando de números de 4 bits, entonces 1, 0, 0 nos da el negativo 8 y la respuesta es correcta. Fíjense bien que si yo sumo 4 más menos 4 me debe dar 0, y eso es correcto si nos limitamos nuevamente a solo los 4 bits menos significativos. Ahora, si sumamos el 3 más el 5, nos da el 1, 0, 0, 0 como resultado, que ahora significa negativo 8. Fíjense bien que el resultado correcto depende de la convención que estemos usando. Si estuviésemos usando números sin signo, la respuesta sería correcta, pero como son números con signo, la respuesta es incorrecta y tenemos el desborde. Vamos ahora a la suma, a la resta, perdón. Nuevamente se puede proceder con las mismas reglas que con la numeración binaria normal, y eso incluye el hacerlo mediante la suma de complementos. Al igual que en la suma, vamos a limitar al número de bits y no incluye en el acarreo en la suma de los complementos. Si el resultado no tiene sentido, hay desborde, y en este caso el nombre genérico es overflow, pero también se usa el nombre de underflow. Y en el caso de la resta, el desborde sucede cuando tenemos dos operandos de signo diferente y obtenemos uno del signo del sustraendo. Es como decir positivo menos negativo me da negativo, negativo menos positivo me da positivo, lo cual sabemos que no es posible. Aquí tenemos un ejemplo de operación correcta: negativo 2 menos negativo 5. A la hora que hacemos la suma de complementos, haríamos el negativo 2, 1, 1, 1, 0, y el positivo 5 porque es el complemento, y eso nos da
0011 cuando nos limitamos a los 4 dígitos menos significativos, es decir, ignoramos el acarreo. Así que la respuesta es correcta. Menos 2 menos negativo 5 me da 3. Ahora hacemos menos 6 menos positivo 5. Vean ustedes, a la derecha tenemos la suma de los complementos y el resultado es 0101, lo cual no es correcto, ya que nos dice que el resultado está siendo 5. Fíjense que si incluyésemos el acarreo, el resultado sería correcto, pero eso no se vale en este caso porque estamos hablando de números de 4 bits. Menciono esto para hacerle a ustedes la observación de que al final de cuentas es el usuario quien va a definir si hay o no hay desborde. En este caso, limitándonos a 4 bits, hay desborde porque negativo 6 menos 5 nos daría 5. Así como hicimos con los números sin signo, podemos tener un círculo numérico para los números con signo, como el que están viendo ustedes ahora mismo. En este pueden ustedes hacer el ejercicio de trazar las sumas y restas de manera gráfica. Recuerden, cuando ustedes restan un número, lo que hacen es cambiar la dirección del número que está siendo restado. Se lo sugiero de ejercicio. Una propiedad que tiene la convención de los complementos es que tenemos una suma que se parece bastante a la suma de potencias de los números binarios normales. La diferencia está en que el término de mayor grado ahora es con negativo. Es decir, lo que hacemos nosotros es multiplicar cada uno de los bits por una potencia de 2 según la posición. Y en esta posición tenemos nosotros que la posición más significativa va a ser un valor negativo. Vamos a ilustrar esto con la siguiente palabra, B7H, que traducido al binario sería 10110111. Si queremos averiguar la diferencia entre el caso con signo y el caso sin signo, vamos a tomar los pesos de los bits. Empezamos con 2 a la 0, que es 1, 2 a la 2, 2 a la 1, perdón, 2, 2 a la 2, 4, a la 3, 8, a la 4, 16, a la 5, perdón, a la 4 y 6, a la 5, 32, a la 6, 64 y a la 7, 128. Ahí tenemos el byte completo. A la hora que sumamos 1 más 2 más 4 más 16 más 32 más 128 en el caso binario normal, el resultado es 183. Así, esta palabra, cuando representa un número sin signo entero, representa el 183. Para el número con signo, utilizando la convención de complementos, la potencia más de mayor valor es negativo. Así que tenemos negativo 128 más 32 más 16 más 4 más 1, y eso nos da negativo 73. Como es de esperarse, si ustedes suman 183 más 73 les va a dar 256, porque 2 a las 8 es 256, y estos dos son complementos uno del otro en lo que a eso se refiere. Ahora vamos a ver el caso de los números reales y vamos a hablar de la convención en punto fijo. Existe también la convención punto flotante que no vamos a trabajar. Este tipo de convención establece la colocación del punto decimal en un punto, en un punto, y de manera que quedan establecidas el número de
cifras en la parte fraccionaria. Tenemos una palabra que tiene n bits y el formato PQ, donde el número P y el número Q suman precisamente n, significa que los qubits menos significativos van a constituir la parte fraccionaria y los p bits más significativos la parte entera. Esta convención es válida lo mismo para números con signo que sin signo. Y en este caso el paso entre dos números consecutivos ya no es 1, sino que es 2 elevado a la negativo q. Para el formato FFQ también tenemos la expansión en potencias, tanto para números con signo tomando el signo más y para números para números sin signo tomando el signo más y para números con signo tomando el signo menos, en la forma que se encuentra ahí. Vean ustedes, la parte entera corresponde a p bits, por lo tanto tenemos nosotros aquí la potencia mayor es 2p a la menos 1 y hasta 2 a la 0, y tenemos aquí los p bits más significativos. Los qubits menos significativos los tenemos en la parte fraccionaria, donde el bit menos significativo tiene un peso de 2 a la menos q. Vamos a poner un ejemplo. La palabra A5H, el byte A5H 1010010 en formato 5.3. ¿Qué significa? Tanto con signo como sin signo. Veamos aquí, tenemos esta tablita. Tenemos los pesos, que son 2 elevado a una potencia, y vemos aquí los 2 a la 4, 16, 2 a la 3, 8, 2 a la 2, 4, a la 1, 0, 2 a la 0, 1, a la menos 1 es 0.5, a la menos 2, 0.25 y a la menos 3, 0.125. Aquí tenemos las palabras y lo que nosotros vamos a sumar son los pesos correspondientes al cociente 1, 16 más 4, 20, más 0.5 más 0.125 nos da un total de 20.625. Si ahora tomamos con signo, el peso de mayor grado va a ser negativo porque el cociente es 1. Tenemos menos 16 más 4 más 0.5 más 0.125 nos da negativo 11.375. Nuevamente, si suman ustedes 20.625 y 11.375, les debe dar 32, que corresponde precisamente a lo que habíamos dicho anteriormente, de que los complementos correspondían a los 2 elevado al número de dígitos en la parte entera. Aquí tenemos una tabla de nibbles, de todos los nibbles en formato 2.2 y en formato 0.4, tanto para números con signo como para números sin signo. Para ilustrar, vamos a trabajar en el caso sin signo el 1011, que es aquí para cada uno de los formatos. Y veamos el formato 2.2, quiere decir que estamos tomándolo como 10.11 binario, que corresponde al 2.75. El 0.4 significa que empezamos con solamente una cifra, un número totalmente fraccionario, 0.1011, que corresponde al 0.875. Si ahora tomamos los números con signo, aquí tenemos el mismo caso de la palabra, pero los valores son diferentes. ¿Por qué? En el formato 2.2 no es 10-11, sino que hay que interpretarlo a la luz de los pesos, que sería negativo 2, porque es negativo 2 a la 1, más 0.5 más 0.25 nos da negativo 2 más 0.75, eso nos da negativo 125. De igual manera, en el formato 0.4 sería negativo 2 a la menos 1, por este 1 que está aquí, y tenemos el negativo 2, el positivo, perdón, 2 a la menos 3 y 2 a la menos 4,
para un total de negativo 0.3125. Vean ustedes, 0.3125 y 0.6875 suman 1 porque no tenemos ningún dígito en la parte entera. 2 a la 1, 2 a la 0 es 1. Una forma también de relacionar los diferentes formatos es este teorema que dice que si X es una palabra lógica que representa al número entero M, sea con signo o sea sin signo, entonces en el formato FPQ la palabra representa a M dividido entre 2 a la Q. Aquí tenemos el siguiente ejemplo que representa el byte A3H en los formatos 4.4 y 5.3, tanto con signo como sin signo. En el caso sin signo, podemos nosotros encontrar que A3 representa al entero 163. Entonces, a la hora que queremos tomar el formato 4,4, tenemos 163 entre 2 a la 4, eso nos da 10.1875. Si lo queremos en formato 5.3, eso nos da 163 entre 2 a la 3, 20.375. Si tomamos el caso con signo, entonces esa misma palabra va a representar al número negativo 93. En formato 4.4 dividimos entre 2 a la 4, negativo 93 entre 16 nos da negativo 5.8125. Y si dividimos entre 8 nos da negativo 11.625. El BCD en punto fijo es similar al BCD para los enteros, excepto que ahora la posición del punto decimal se decide por convención. Es decir, recuerden que no podemos representar el punto decimal, pero decimos dónde está. Si ustedes sienten que esto es un poco arbitrario, piensen en las cajas actuales que usan en el cajero automático, por ejemplo. El punto decimal aparece automáticamente, no les están preguntando ustedes dónde lo quieren poner. La palabra 35478H representa al número en BCD 34478 si es un entero. Si decimos que tiene dos decimales, entonces representa el número 354.78. Si decimos que tiene 3 decimales, entonces representa el 35.478 y así sucesivamente. Una de las grandísimas ventajas del BCD para estos números reales es que es completamente exacto. Si ustedes quieren calcular el punto 78 en binario equivalente y luego vuelven para atrás, van a encontrar un error como lo demostramos anteriormente. Y aquí tenemos otro ejemplo más. Punto 78 con 8 bits sería 0.1100111 binario. Si yo quiero ahora convertirlo a la inversa y tomar la palabra binaria, tengo el número 0.777.34.375, es decir, un error de 264.625 mil millonésimas. Este error lo podemos despreciar nosotros en muchas aplicaciones, pero en otras aplicaciones no se puede hacer. Por ejemplo, en finanzas, cuando se manejan millones de dólares, este error a la hora de repetirlo 1.000.000 de veces representa un error de $2.646, lo cual es inaceptable. Por esa razón, las calculadoras financieras y las máquinas que se hacen para trabajar en finanzas y en otros lugares donde se desea mayor exactitud, se utiliza la convención BCD y se hace el hardware para satisfacer esta convención. En resumen, hemos presentado la convención de complementos binarios para la representación de enteros con signo, porque es la más popular. El bit más significativo nos indica fácilmente cuál es el signo del número
y podemos utilizar el mismo hardware que en el caso binario normal. También el punto fijo para números reales, que vale lo mismo con números con signo y sin signo, y se puede traducir fácilmente gracias al teorema que introdujimos de dividir entre 2 por el número de decimales. Obviamente existen más convenciones que las que hemos presentado aquí, pero que no vamos a cubrir en este curso.